Entonces, vamos a hacer ahora, tengo preparadas algunas preguntas y después la audiencia, los asistentes también tendrán la oportunidad de hacerlo a través del chat y con nosotros. Entonces, una de las grandes críticas que se hace a la gastrostomía endoscópica, Diga. una de las grandes críticas que se hace a la gastrostomía endoscópica es la posibilidad de complicaciones como la fístula colónica o fístula enteral. También Sí. están descritas punciones hepáticas y menos frecuentemente punciones esplénicas. Sí. Quiero saber cuál sería tu consejo para evitar esta complicación tan temida y que le hace mala propaganda a esta técnica. Sí. Yo creo que la cosa más importante es la transiluminación de la pared abdominal con una clara visualización del contorno gástrico. Si la transiluminación no está adecuada, uno debe considerar una alternativa. Por ejemplo, la asistencia laparoscópica. Cuando uno coloca un laparoscopio en la cavidad abdominal, puede ver muy bien dónde están las relaciones. El segundo consejo que diría es de evitar la excesiva insuflación del estómago y después del intestino delgado, porque esto lleva a una elevación del cuello transverso. Así que si uno tiene mucho aire en el intestino delgado, el colon estará entre la pared abdominal y el estómago. Entonces, cuando uno hace la punción va a través del colon y entra el estómago. Así que si hay alguna dificultad con esto, uno debe terminar la operación. Esto me aconteció unas 2 veces que estaba enseñando un residente de gastroenterología para hacer la gastrostomía percutánea. Y este residente estaba acostumbrado a hacer un examen del duodeno y después del estómago, y cuando nos demos cuenta, el estómago, el abdomen estaba distendido. Entonces, yo simplemente terminé el procedimiento porque sería peligroso de hacerlo. Ahora, esto aconteció antes que tuviéramos la oportunidad de utilizar una laparoscopía. Si hay alguna duda, hoy uno puede colocar un laparoscopio y identificar las estructuras con mucha con certeza. Ya. La- Y los otros problemas que yo mencionaría serían pacientes que tienen escoliosis, pacientes que tienen una operación previa con adhesiones, y si uno coloca un laparoscopio, puede identificar las estructuras con mejor certeza. ¿Tú quieres ok. acrescentar algo? Sí. No, quisiera sobre lo mismo preguntarte si consideras que existe alguna contraindicación absoluta para la gastrostomía endoscópica. Estoy pensando en operaciones previas, si es que tú lo consideras o no, varices esofágicos, peritoneo diálisis, que siempre nos hacen dudar de hacerlo o no. No sé si tienes, ¿qué Yo, te parece eso a ti? yo creo que el más importante es cuando uno no puede ver la transiluminación, porque si uno tiene el en- en- Endoscopio. el endoscopio en el estómago, y si hay ah, el hígado, o si hay intestino delgado, o si hay cuello
entre el estómago y la pared abdominal. Entonces uno no puede ver la transiluminación como debería. Y si esto es un problema, no se debe forzar. Y muchas veces lo que hace es que el cirujano, el gastroenterologista, tenta hacer la, la, ah, la gastrostomía y cuando debe terminar y decir, vamos a utilizar una otra técnica, vamos a visualizar o vamos a hacerla mañana. Perfecto. Yo creo que Eh, cuando uno fuerza, tenta forzar la operación, es que cuando uno tiene problemas. Antes de pasar a las preguntas del público, te quiero hacer una última pregunta que está muy de moda, muy en discusión, y es que existe la tendencia actual a niños con daño neurológico u otros trastornos que indiquen una gastrostomía, a postergarla en el tiempo, dado que de alguna manera el tener una gastrostomía retrasa el tratamiento fonoaudiológico de rehabilitación de la deglución. Entonces, quería saber, en tu opinión, cuál debería ser el equilibrio entre hacer una gastrostomía y educar la deglución. Pero un problema no elimina el otro. Así que yo creo que cuando uno coloca una gastrostomía percutánea, uno, dos, tres días después, uno puede empezar lo que las enseñar cómo deglutir y enseñar, digamos, continuar. Let me say it in English, it's easier. So when the gastrostomy has been placed, maybe a couple of days later, one can start with the physical therapy or the occupational therapy and start teaching the patient how to swallow. I don't think one should wait or really needs to wait after that. I think that one of the mistakes that is commonly made is once the gastrostomy is placed, everybody thinks, no, the child is all right. Let's wait with the rehabilitation. There's absolutely no reason why the two things can't be done at the same time. The other advantage is that if the child is well nourished, there's a good chance that the gastroesophageal reflux will decrease. I mean, there are studies in the literature showing that improved nutritional status also improves gastroesophageal reflux or decreases gastroesophageal reflux. And the same thing for the phonoaudiologist. There's no reason why these things can't be done at the same time. You notice that one of my last slides was the mother of a child feeding that youngster through the gastrostomy tube. And at the same time, the child was being fed by mouth. So I think that every effort has to be made to return to the oral physiologic intake, whether this is a child with a problem that I mentioned or if it's an adult that had a stroke. Ok. La doctora Lucero, que ella es gastroenteróloga, pregunta que ella cuenta que es gastroenteróloga pediátrica y nos dice que ella proclive la gastrostomía endoscópica, pero que sin embargo está viendo que cada vez más gastrostomías radiológicas o por radiología intervencional, como tú nos mostraste. ¿Cuál sería tu opinión del espacio para la gastrostomía radiológica, si a toda edad o requieres un mínimo de edad para hacerla? Yo no creo que tengo una buena respuesta porque no tengo experiencia con la radiológica. Si no me engano, las radiológicas son hechas con, colocan en inglés es Fasten. anchors of the stomach to the abdominal wall. Pero el resultado es el mismo. Yo creo que uno debe hacer el tipo de gastrostomía
con que los profesionales en el hospital están familiares y que tengan pocas complicaciones. Es difícil comparar las dos técnicas. Esto solamente significa que las dos funcionan. Yo creo que no han utilizado aún la inserción de los botones, pero esto también será posible. Así que mi respuesta sería, uno debe hacer lo que el hospital puede ofrecer en materia de expertise. If you have experts in one field, you should take advantage of that. Si uno tiene resultados buenos con una específica técnica, utilícela. El resultado final es semejante. El doctor López, desde México, pregunta cuánto tiempo de ayuno post o post-gastrostomía endoscópica tú indicas a tus pacientes, ¿al cuánto tiempo lo alimentas? Cuando empezamos a alimentar, Sí. sí, el próximo día. Si Okay. si uno no se siente confortable, digamos 2 días, pues, no más que esto. Uno puede empezar lentamente y si hay problemas con la evacuación del estómago, uno puede utilizar alimentación continua por una bomba. Perfecto. No creo, lo respondí correctamente porque no hay contaminación de la cavidad abdominal. Yo creo que una de las complicaciones más frecuentes es cuando uno coloca presión excesiva en el tubo gástrico. Y cuando hay presión excesiva, entonces hay necrosis de la pared gástrica. Y después acaba con lo que llamamos de buried bumper syndrome. Es que la presión fue demasiada y provocó una necrosis de la pared gástrica y también de la pared abdominal. Claro. Está también en el chat una pregunta que es muy, muy importante para nosotros, y es que, perdón, disculpa, nosotros nos hemos visto obligados en algunos pacientes por problemas de vía venosa a alimentarlos muy precozmente, y por lo mismo que tú dices, como no hay invasión peritoneal, nosotros hemos logrado alimentar a las 2, 4 horas post procedimiento y la mayoría de las veces anda bien. Entonces, contribuir en eso un aporte a lo que tú nos respondías. Tengo otra consulta que nos hacen, el problema de el reflujo gastroesofágico y la gastrostomía. Si es obligación o no hacer una técnica antirreflujo cada vez que hacemos una gastrostomía a un paciente con daño neurológico. La primera respuesta sería no. Yo creo que una de las cosas más importantes es que en muchas veces cuando el estado de alimentación del niño mejora, muchas veces también mejora el problema del reflujo. Así que yo creo que uno puede decir que se puede utilizar la gastrostomía endoscópica percutánea casi como un teste, porque es una operación simple y si funciona, entonces no hay necesidad de hacer la operación de antirreflujo, que es más complicada y muchas veces difícil cuando hay niños que tienen problemas de columna vertebral. Y si esto funciona, ótimo. Si no funciona, entonces después de un tiempo, semanas o meses, uno puede acrecentar una operación antirreflujo, con la ventaja que el paciente probablemente tendrá mejor alimentación.
una de las cosas que he visto recientemente en los congresos de cirugía pediátrica y también de pediatría es que hay un aumento de colocación de tubos dobles, uno para acceso al estómago y el otro con un tubo especial para ser introducido en el intestino delgado. Así que con este tubo transduodenal o tubo jejunal, uno puede alimentar el niño sin se preocupar demasiadamente con el problema del reflujo. Perfecto. Quería en el... ¿Respondí a la pregunta? Sí, sí. En el chat, Karen Goldsmith, fonoaudióloga, connotada fonoaudióloga, que tiene mucha experiencia en esto, dice que ella opina que la gastrostomía, ella no está de acuerdo con que la gastrostomía afecte con el estímulo oral, todo lo contrario, dice que la sonda nasogástrica puede molestar e interferir con el manejo terapéutico, confirmando un poco lo que tú nos decías. Tenemos otra pregunta. Un segundo. Ya. Un momento. Mira, en cuanto piensas en esta pregunta, el importante es mantener la nutrición adecuada de un niño que está creciendo, que está se desarrollando. Y muchas veces en el pasado las personas simplemente no alimentaban los niños de una manera apropiada y estaban perdiendo peso y evidentemente la cirugía que hacían, la Nissen fundoplication, estaba siendo hecha en un paciente ya comprometido, que no tenía alimentación suficiente. Así que yo creo que es importante de alimentar a los niños así que sea posible, como la señora que hizo la pregunta lo ha dicho. Michael, hay varias preguntas referentes al tamaño de la sonda. Entonces, si tú tienes alguna regla o estimación de, según peso del niño, según edad, usar una sonda de 14 French, 20 French, 16 French, ¿tienes alguna regla para eso? O ¿Sonda nasogástrica o gástrica? son de gastrostomía, PEG, endoscopic percutaneous. Mira, inicialmente cuando hicimos las primeras operaciones, no había la variedad de nutriciones que tenemos ahora. Y muchas veces las familias estaban haciendo la comida, preparando la comida en la propia casa y colocaban lo que la familia comía en lo que llamamos en inglés un blender, en portugués el liquidificador. Entonces hacían como una papa y por este motivo, los primeros botones de gastrostomía eran relativamente largos, como 28 French o 30 French, que es más o menos 1 centímetro de diámetro. Pero ahora con las dietas líquidas, no hay necesidad de un tubo tan largo. Así que los tubos menores están perfectamente adecuados para digamos, son 14 French o hasta 12 French. Para los adultos en general utilizamos el 18 French. French Charrière, si uno divide por 3, tiene el diámetro en centímetros. Y con las los varios alimentos líquidos que ahora uno tiene en el mercado, es muy simple, es como darle leche. Claro. Así que el tamaño no importa. Ok. Hablamos el diámetro. Hablamos ya de la complicación de la fístula colónica.
y te quería preguntar que tú algo mencionaste en tu presentación de dos complicaciones y de las técnicas que tú has desarrollado para solucionarlas. Una es la gastrostomía que crece muchísimo en diámetro y que por lo tanto produce filtración. Ese es un problema al cual nos hemos visto expuestos y que realmente es muy, a veces muy complejo de solucionar. Y el otro es cuando el retenedor o el bumper se incrusta en la pared, el Barrett Bumper Syndrome. Entonces, si nos puedes hablar de esos dos problemas y qué estrategias has utilizado para ello. Yo sé que tú has descrito técnicas para manejarlo. Mira, la fístula colónica es muy variable. Yo traté de algunos pacientes que venían de una otra institución hospitalaria y lo que hizo es una operación abierta para corregir el problema. Por otro lado, a veces sería posible que simplemente sacar la gastrostomía y ver si este problema uh, se resuelve. Pero yo creo que si uno tiene una fístula, probablemente el más seguro es hacer una operación para cerrarla, sea laparoscópica o abierta. Pero no tengo mucha experiencia con esto porque hemos tenido unas complicaciones, uh, mucho pequeño número. No me recuerdo exactamente cómo lo tratamos y ahora hace muchos años. ¿Y cuál fue la segunda pregunta? Y la primera, Buried bumper. Buried yes. bumper, sí. Una de las cosas más importantes es decir a las madres que siempre vean si hay en inglés diríamos un play, que este no está fixado en un punto. Si uno no puede mover el botón de gastrostomía el tubo de gastrostomía, entonces uno debe sospechar esto. Y si uno puede colocarlo adentro del estómago, uh, si hay un tubo longo, será relativamente simple, pero si no puede hacerlo, el más seguro es hacer un contraste de radiografía y después decidir si uno puede colocar el botón en la misma fístula gastrocutánea o si uno tiene que repetir la PEG. Sería relativamente simple repetir la PEG por este conducto. Perfecto. Preguntan, sí, nos preguntan también, el doctor Folleraque de Chile, nos pregunta si de regla o habitualmente tú haces estudios radiológicos simples y o contrastados previos a la gastrostomía con la idea de disminuir la chance de la punción colónica. No, en general estudiamos los niños para ver si tienen A, reflujo gastrointestinal, B, se tienen una hernia hiatal y C, se tienen una otra abnormalidad rara. Yo he visto un niño que tenía situs inversos. Evidentemente, es muy importante saber la posición del estómago. Pero en general yo no utilicé el contraste. ¿Cuál fue la segunda parte de la pregunta? De hacer una radiografía simple de abdomen previo para intentar ver si hay interposición del colon. Mira, yo creo que no. Si uno tiene una anatomía normal, tiene un niño normal, yo creo que no es necesario. Si hay duda, uno debe colocar un endos, una, hacia Laparoscopia. la laparoscopía para estar seguro. Y hay algunos niños que tienen aerofagia patológica.
ingieren mucho aire. En estos niños uno tiene el problema que el intestino delgado eleva el colon y lo coloca entre la pared abdominal y el estómago. Así que si uno sospecha algo como esto, entonces yo pensaría que una radiografía sería importante. Ok. Pero También nos preguntan, si hay alguna duda, uno debe colocar ¿cómo se dice? Laparoscopio. ¿Cómo se dice en español? laparoscopio. Laparoscopio, sí. Laparoscopio, claro. También Laparoscopio, sí. nos preguntan en el chat si es que tienes algún peso inferior límite o edad límite en cuanto a pequeño para Sí. hacer la gastrostomía endoscópica. Y segundo, si es que exiges siempre un tiempo de alimentación por sonda nasogástrica previo a la gastrostomía. Mira, yo creo que es siempre bueno colocar una sonda nasogástrica primera para ver cómo este niño tolera la alimentación. Y la otra pregunta fue, Si tienes algún límite de peso inferior, o sea, un esto, niño muy pequeño. esto depende de qué tipo de tubo de gastrostomía uno tiene, porque cuando empezamos con muchas veces los colegas utilizaban un tubo de gastrostomía para adultos en niños y como consecuencia tenían una ruptura del esófago. Así que si uno tiene un tubo pediátrico como Charlier 15, esto sería conveniente para un niño de, digamos, 5 o 10 kilos. Para los niños menores que esto, tal vez sería un problema, porque puede lesar el esófago. Cuando estaba practicando, let me say it in English. I developed a tube for especially small children where the retaining bar inside was much smaller so that it could pass through the lower esophageal junction. But unfortunately, that really did not catch on. And I think that if you use a tube like a 15 French, you can probably use that in a full-term child of 3 kilos or 5 kilos. It would be uncommon for somebody to put a percutaneous endoscopic gastrostomy in a child that's much smaller than that. Sí, complementar a eso que nosotros para niños muy pequeños, menor de 5 kilos, en los cuales hemos necesitado esto, usamos la sonda habitual, pero el retenedor interno lo cortamos periféricamente y le hacemos 3 cortes radiales como el escudo de Mercedes-Benz, de tal Sí, manera que claro, claro. en su paso por el esófago se colapsa muy bien, Sí. porque insistir que la limitante no es como se cree a veces, no es el tamaño del endoscopio, la limitante es el tamaño del retenedor de la sonda de Claro, gastrostomía. claro. Mira, cuando empecé a desarrollar este tipo de tubo, yo uh, la compañía hizo unos tubos para mí que tenían un X en la parte inferior, que no tenían un disco, tenían un X. Entonces, lo que hacíamos es cortar 2 de estas barras o hacerlas un poco menor para que pueda pasar sin problemas. Claro. Sí, claro. Si uno puede pasar por la parte inferior del esófago, está bien. Nos pregunta también la doctora von Borries de Chile si es que la hipertensión portal, tanto los varices, que ya te preguntamos algo, como la gastropatía hipertensiva,
pudieran significar una contraindicación a realizar una gastrostomía? Mira, yo no sé si tengo una buena respuesta. No he encontrado este tipo de paciente. Yo tuve dos pacientes que tenían unas varices muy, ¿cómo se diría? Sencillas o menores. Pero yo creo que sería un problema. Yo posiblemente no haría una gastrostomía percutánea. Y el otro problema también que uno está creando una nueva comunicación del sistema portal venoso con el sistema sistémico, porque ahora tiene más una comunicación. Claro. Ok. También, Nos piden que volvamos sobre una pregunta que quedó inconclusa, que es el problema de la filtración de láctea o de contenido gástrico a través de la fístula, de la gastrostomía. Y muchas veces se va agrandando el orificio de la sí. fístula gastrocutánea, que se hace muy difícil de manejar, y entonces quisiéramos saber cuál es tu planteamiento de eso y si puedes comentarnos también de la técnica Mira, que desarrollaste para solucionarlo. ya. Mira, la pregunta más simple, la respuesta más simple es, en general, los médicos que no están familiares con esto, cuando hay una, ¿cómo se llama? Leakage en inglés, en español. Filtración. Filtración, sí. Entonces coloca un tubo mayor y después un otro mayor. Así que hacen exactamente el contrario de lo que deben hacer. Así que una de las soluciones es sacar el tubo completamente y obliterar la abertura y alimentar al niño con una sonda nasogástrica, porque la abertura va a cerrar uh, gradualmente y colocar un tubo menor cuando ya está apropiado. Porque colocar un tubo mayor es la peor cosa que uno puede hacer porque aumenta ¿cómo se dice? Esta moción aumenta la abertura gastrocutánea. Ahora, una de las soluciones para una abertura gástrica muy grande es colocar una PEG paralela a ello. Y yo creo que tuviste este tipo de publicación. Mira, si uno tiene una abertura, puede colocar una aguja por la abertura, sacarla al lado y colocar un PEG al lado de la abertura original y después cerrar la abertura original. Pero el más práctico es colocar una sonda menor, más flexible y, si posible, simplemente sacarla y dejar que la abertura se cierre espontáneamente cuando el niño está siendo alimentado por una sonda nasogástrica. Está, Eh, está, también preguntan si es que tú ya nos hablaste de pacientes con reflujo menor a los cuales se le hacía la gastrostomía. Nos preguntan de los casos de niños que no tenían, si te tocó ver pacientes que sin tener reflujo al momento de la gastrostomía, este aparecía al tiempo después de haberla hecho. ¿Y qué harías tú en sí, ese caso? yo lo he visto. En la mayoría de estos casos, el problema va a ser que la PEG fue hecha en la grande curvatura. Y lo que pasó es que el ángulo de His fue torcido y ahora no había la función antirrefluxo del ángulo de His. Y esto evidentemente es una complicación de una gastrostomía que fue colocada en un sitio erróneo. Ok. Pero evidentemente es posible que uno tenga más reflujo porque a veces
uno dan alimentación excesiva y una de las cosas que pueden tentar es una alimentación continua para ver si esto mejora el problema. Pero tener una gastrostomía en un sitio en la grande curvatura puede aumentar el reflujo, Hay, porque hay elimina una, el ángulo de His. hay una técnica que es derivada de la gastrostomía percutánea, la PUL. Hay una técnica, la técnica PUSH, ¿no es cierto?, que permite la introducción en el primer intento de un botón y de sonda, aunque tú también diseñaste una técnica para usar un skin level botón. Entonces, ¿qué te parece esta nueva técnica y si tienes alguna Mira, preferencia? mira, la técnica no es nueva, ya hace muchos años. Y si uno tiene este tipo ¿cómo se dice? De instrumentation, es un Dispositivo. poco, sí, eso es un poco más complicado porque uno tiene que tener dilatadores para hacerlo. Pero si uno tiene este material, tiene experiencia, ¿por qué no? Porque la Perfecto. ventaja es evidentemente que no hay que pasar por el esófago. Así que, por ejemplo, en los adultos, si uno tiene un cáncer de esófago, evidentemente uno no debe hacer una PEG. Uno puede utilizar la técnica que hiciste. Nosotros hemos usado esa técnica en pacientes con carcinomas nasofaringios, Sí, en, sí, carcinoma, en pacientes oncológicos que tienen esofagitis o secundario a irradiación. Y también lo hemos usado en pacientes con hipertensión portal, con varices grandes. Entonces sí. también de esa manera hemos evitado el paso de la sonda por esófago. Así que nos parece que es una buena... Tiene el inconveniente que los dispositivos actuales que hay para esta técnica están diseñados claramente para adultos. Por lo Adultos, tanto, sí. existe riesgo de daño de la pared gástrica y la pared esofágica. Mira, de una Eh, cierta manera, hay técnicas ahora en que uno puede colocar el botón de gastrostomía inicialmente y evidentemente uno puede utilizar una combinación de técnicas para hacerlo. Vamos, mira, llevamos una hora ya, Michael, y no queremos abusar de tu tiempo. Hay una pregunta también que nos hace que me parece bien interesante. Dice que en un paciente que tiene una desnutrición severa con indicación de gastrostomía, si tú aconsejarías mejorarlo nutricionalmente por sonda nasogástrica o de una vez iniciar y poner la gastrostomía de tal manera de alimentarlo por la gastrostomía. Mira, yo creo que hay variaciones y si el paciente está extremadamente malnutrido, sería mejor colocar una sonda gástrica primera y esperar tal vez una semana o 2 semanas y después hacer la gastrostomía, porque el problema es que tal vez el paciente no va, uh, he's not going to heal properly. Pero yo creo que el mejor sería ver si la nutrición está relativamente buena y después hacer los dos, alimentarlo por la gastrostomía y también alimentarlo por una sonda nasogástrica hasta que esté bien recuperado. Muy bien. Bueno, queremos agradecerte, Michael, esta tremenda y agradable conversación.